Niña en silla de ruedas es empujada por millonario de un acantilado. Mira lo que hizo el caballo. Si eres nuevo aquí, te invito a darle like al video y suscribirte al canal para ayudarme a traer nuevas historias para ti. La hacienda, con sus hectáreas de tierra fértil, era una joya aislada en el corazón de México. Un refugio que muchos considerarían paradisíaco. Sin embargo, para los que vivían bajo su techo, el ambiente era de todo menos acogedor. La casa, espaciosa y elegantemente decorada, escondía tras sus gruesos muros una verdad asfixiante. Allí, bajo el brillo de las lámparas de araña y el lujo de los muebles antiguos, reinaba un silencio cargado de resentimiento, frustración y una tensión que podía cortarse como una hoja afilada. Sentado en un sillón de cuero del salón principal, Martín sostenía un vaso de whisky entre los dedos, agitando distraídamente el líquido ambarino. Su mirada, perdida en el suave fuego que tenía delante, cargaba con un peso que iba más allá del cansancio físico. Era un hombre acostumbrado al poder, al control absoluto sobre sus negocios y su vida. Pero en aquella casa se sentía constantemente irritado, atrapado en una realidad que no había elegido del todo. Amaba a Liliana, o al menos le gustaba creer que la amaba. Al principio, le encantaron su belleza, su discreta elegancia y su postura firme. Pero con el tiempo, la relación se fue desgastando. Liliana se dedicaba casi por completo a Esmeralda, y eso le molestaba más de lo que le gustaría admitir. Para Martín, Esmeralda no era más que un estorbo, una niña frágil y dependiente, incapaz de moverse sin la ayuda de una silla de ruedas. Al otro lado de la casa, Liliana estaba terminando los últimos platos de la cena. El suave resplandor de la luz de la cocina se reflejaba en los delicados rasgos de su rostro, ahora marcados por el peso de años de lucha. Su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta de la habitación de Esmeralda, donde su hija estaba sentada tranquilamente. Liliana sabía que Martín y Esmeralda nunca se habían llevado bien. Había algo entre ellos que nunca terminaba de encajar, un abismo invisible que se ensanchaba cada día. Esmeralda, tan joven como era, se daba cuenta de la indiferencia de su padrastro y se sentía como una carga, una molestia. Martín, por su parte, no se esforzaba en ocultar su velado desprecio. Aquella noche se hizo un extraño silencio en la casa. El único sonido audible era el crepitar de la leña ardiendo en la chimenea, rompiendo el opresivo vacío. Liliana trató de convencerse de que tal vez era solo cansancio, que tal vez estaba imaginando cosas, pero su instinto le decía que algo iba mal, muy mal. Mientras tanto, fuera, a la luz plateada de la luna, Dorado caminaba lentamente por el campo, con las patas marcando el suelo húmedo. El caballo, imponente y leal, parecía inquieto. Sus instintos animales detectaban algo de lo que los humanos aún no se habían percatado. Un peligro silencioso que se acercaba, una sombra creciente que amenazaba la paz de la tierra. En el dormitorio, Esmeralda miraba su propio reflejo en el espejo. Su mirada, profunda y llena de angustia, reflejaba todo lo que había sentido en los últimos años. Se sentía una carga, una sombra en la vida de su madre. Siempre había escuchado palabras dulces de Liliana, diciéndole que era fuerte, que era capaz, que su discapacidad no la definía. Pero en el fondo, Esmeralda sabía que Martín no la veía así. Recordaba la forma en que la miraba, siempre con aire impaciente, como si su sola presencia fuera una molestia. Cada vez que tenían que cancelar un viaje por su culpa, cada vez que Liliana dejaba de salir de noche para estar a su lado, la mirada de Martín se volvía más distante, más fría. Esa noche, algo en su interior se desbordó. Ya no podía soportar ese desprecio silencioso, esa carga invisible sobre sus hombros. Decidida, Esmeralda salió de la habitación, con las manos firmes en las ruedas de la silla, empujándose con rapidez por el pasillo hasta la habitación principal. Allí estaba Martín, sentado en su sillón favorito, con un vaso de whisky en la mano, la expresión cerrada y la mirada perdida en la chimenea encendida. Se detuvo frente a él, sintiendo que el corazón le martilleaba en el pecho. No sabía exactamente cómo empezar, pero las palabras le salieron sin control. «¿Me odias, verdad?» Martín apartó la mirada del fuego,
alzando lentamente los ojos para mirarla. ¿Y ahora qué, Esmeralda? Nunca te he caído bien. Le tembló la voz, pero su expresión era firme. Sé que soy un problema para ti. Sé que darías cualquier cosa por no tener que lidiar conmigo. Martín puso los ojos en blanco, resoplando con impaciencia. No tengo tiempo para esto. Pero Esmeralda no se echó atrás. El pecho le ardía de frustración, años de resentimiento acumulado explotando de golpe. Veo cómo me miras, como si fuera un estorbo en tu vida. Nunca has intentado conocerme. Nunca has intentado preocuparte por mí. Lo único que te importa es el dinero. Martín se recostó en el sillón, apartó el vaso, con los ojos entrecerrados por la irritación. El dinero al menos sirve para algo, no como tú. Las palabras cayeron como una cuchilla afilada, pero Esmeralda no se permitió derrumbarse. Todo su cuerpo temblaba de indignación. No tienes derecho a hablarme así. Martín se levantó bruscamente. Su estatura lo hacía aún más amenazador a la tenue luz de la chimenea. Tenía el rostro rígido y los puños apretados a los lados. No tengo derecho. Soy yo quien paga esta casa. Soy yo quien paga todo lo que tenéis tú y tu madre. ¿Y qué recibo a cambio? Solo problemas. Los ojos de Esmeralda ardían, pero no era solo rabia. Era dolor. El dolor asfixiante de darse cuenta, sin sombra de duda, de que Martín nunca la había visto como parte de la familia. ¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que elegí esta vida? No tienes ni idea de lo que es estar atrapada en esta silla. Pero sabes que es peor que eso. Vivir sabiendo que mi madre se casó con un hombre como tú. Fue la gota que colmó el vaso para Martín. Su rostro se contorsionó con furia, y sin pensarlo, dio un paso adelante. «Cállate, Esmeralda». Su respuesta fue rápida e impulsiva. Con toda la fuerza de que era capaz, levantó la mano y le propinó una fuerte bofetada. El sonido del impacto resonó en la habitación, mezclándose con el crepitar de la leña que ardía en la chimenea. El silencio que siguió fue sofocante. Martín se llevó la mano a la cara, sintiendo el escozor del golpe. Su mirada se oscureció, llena de algo peligroso. Su respiración se hizo pesada y su presencia en la habitación casi sofocante. Esmeralda sintió un escalofrío. Por primera vez se dio cuenta de lo que realmente había dentro de Martín. No era solo un hombre egoísta y mezquino. No, allí, frente a ella, había algo más profundo, algo oscuro, algo que la hizo arrepentirse de haberle provocado. Y fue en ese momento cuando Martín tomó su decisión. Un odio creciente, espeso como una niebla oscura, se apoderó de su mente, borrando cualquier resto de racionalidad. Su respiración se hizo más pesada. Sus ojos se entrecerraron en una mirada de puro rencor. Miró fijamente a Esmeralda como un depredador que ve por fin a su presa sin barreras. Esmeralda, por su parte, sintió que se le helaba la sangre. No podía moverse, como si una fuerza invisible la hubiera paralizado en la silla de ruedas. Algo en los ojos de Martín había cambiado por completo. Ya no era una discusión normal. Ya no eran solo palabras lanzadas como cuchillas afiladas. Había algo más, un peligro real. Martín dio un paso adelante, y Esmeralda retrocedió instintivamente, aunque sabía que no llegaría muy lejos. Su pecho subía y bajaba con dificultad. «Me pegaste». La voz de Martín salió baja, arrastrada como un trueno lejano antes de la tormenta. «¿Has tenido la osadía de pegarme?», se rió, pero no era una risa normal. Era algo frío, vacío, cargado de furia a punto de estallar. Esmeralda intentó contenerse, pero sus dedos apretaron involuntariamente los costados de la silla. «Porque te lo merecías», respondió con un hilo de voz. La expresión de Martín se tensó. Respiró hondo, como si tratara de contener el impulso de hacer algo en aquel mismo instante. Pero entonces sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en la puerta principal. Algo se le pasó por la cabeza, y entonces volvió a mirar a Esmeralda. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Martín no solo iba a devolver el golpe, no solo estaba enfadado, quería algo más grande, algo definitivo, quería eliminarla. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante.
agarrando a Esmeralda por los brazos con una brutalidad que hizo que la joven soltara un grito de dolor. De repente, la silla de ruedas rodó hacia atrás, chocando contra la mesa de centro y derribando un jarrón que se hizo añicos en el suelo. «Si crees que mi vida sería mejor sin ti, quizá tengas razón», dijo Martín, con una voz llena de desprecio, y sin darle tiempo a reaccionar, la levantó de la silla. Esmeralda luchó contra su fuerza, pero fue inútil. El hombre, mucho más fuerte, la cargó con facilidad, como si no fuera más que una carga indeseada de la que por fin se libraría. «¡Suéltame!», gritó desesperada, pero Martín no dudó. Atravesó la puerta de la casa con pasos largos y firmes, impulsado por una furia que ya no podía contenerse. La noche era fría, y el viento cortante hacía revolotear las hojas secas por el suelo de la granja. La luna alta proyectaba un pálido resplandor sobre el sombrío paisaje. El silencio de aquel remoto lugar lo hacía aún más aterrador. No había nadie allí para ayudar, nadie que oyera los gritos de Esmeralda. Martín caminó hacia el acantilado, un lugar donde las escarpadas rocas se precipitaban directamente hacia un valle profundo y oscuro. El sonido del río lejano resonaba en las rocas como una llamada macabra. Esmeralda luchaba, retorciéndose en sus brazos, pero todos sus movimientos parecían inútiles. «Martín, por favor, ¿estás loco?», no contestó. Sus ojos estaban fijos al frente, fríos, vacíos de cualquier rastro de humanidad. Cada paso era un paso hacia el final, y entonces, al llegar al borde del precipicio, se detuvo. La joven sintió que el corazón le martilleaba en el pecho, que la cabeza le daba vueltas de desesperación. El fuerte viento azotaba su pelo, mientras bajo ellos se extendía el oscuro valle, profundo e interminable. Martín sujetó fuertemente a Esmeralda por los brazos, inclinándola hacia adelante. «Este es el fin de tus problemas, Esmeralda. Y el mío también». Esmeralda abrió los ojos. «No, Martín, por favor, no lo hagas», gritó con todas sus fuerzas, pero no sabía si alguien podía oírla. No había nadie, nadie más que ellos y el aterrador silencio de la noche. Martín respiró hondo, sintiendo que se acercaba el momento de la liberación. Estaba a punto de dejarla ir, a punto de acabar con todo. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un fuerte sonido resonó en el campo. Un relincho fuerte y feroz, dorado. El caballo sintió el peligro antes de que cualquier humano pudiera darse cuenta. Vino corriendo, tan rápido como un relámpago dorado a la luz de la luna. Sus cascos golpeaban la tierra, anunciando su llegada como un verdadero guerrero a punto de entrar en batalla. Esmeralda no tuvo tiempo de darse cuenta de lo que ocurría, pero en el segundo siguiente, Martín sintió un dolor abrumador. Dorado le había propinado una brutal patada, directa a las costillas. El impacto fue tan fuerte que Martín perdió el equilibrio y cayó al suelo, soltando a Esmeralda en el proceso. La joven rodó hacia un lado, escapando por poco de ser arrastrada junto con él hasta el borde del acantilado. Martín gruñó de dolor, intentando levantarse, pero el caballo no se detuvo. Con un segundo golpe seco, Dorado mordió el hombro de Martín, haciéndole gritar de agonía. Esmeralda, tendida en el suelo, sintió que su cuerpo temblaba. Miedo, conmoción y alivio se mezclaban en su mente. Dorado se agachó junto a ella, con ojos inteligentes y atentos, como si lo comprendiera todo, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. La joven, sin más remedio, agarró con fuerza las crines del caballo, y en un impulso, Dorado la subió suavemente a su lomo, protegiéndola como si fuera su mayor tesoro. Y luego, sin mirar atrás, Dorado se alejó al galope, llevando a Esmeralda a un lugar seguro. Detrás de ellos, Martín permanecía tendido en el suelo, herido, humillado, invadido por un dolor que era más que físico. El dolor de un hombre que, por primera vez, se daba cuenta de que ya no controlaba nada. Esmeralda aún sentía su corazón latir sin control, su cuerpo temblar no solo por el viento helado, sino por la conmoción de lo que acababa de suceder. Aún podía oír los gritos de Martín resonando en el valle, pero poco a poco reinó el silencio,
Un silencio que transmitía la sensación de que algo irreversible había sucedido. Dorado galopaba con firmeza, atravesando el campo con zancadas decididas, manteniendo a Esmeralda a salvo sobre su fuerte lomo. El viento alborotó los cabellos de la joven, que aún intentaba comprender cómo había sobrevivido. Apretó los dedos en las crines del caballo, sintiendo el calor del animal, intentando aferrarse a cualquier resto de seguridad después del terror al que acababa de enfrentarse. Sus pensamientos eran un torbellino, y el miedo seguía impregnado en cada célula de su cuerpo. Iba a matarme. La comprensión le llegó como un puñetazo en el pecho. Aquello no había sido un momento de impulso, no había sido un enfado momentáneo. Martín había decidido acabar con su vida, premeditadamente, fríamente, sin vacilar. Si Dorado no hubiera aparecido. Aquel pensamiento la invadió de una desesperación que no pudo contener. Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro, mezclándose con el frío de la noche, mientras se aferraba con más fuerza a su caballo. Dorado seguía corriendo, con sus fuertes cascos golpeando la tierra, como si supiera que tenía que sacarla de allí lo antes posible. La alejaba cada vez más de aquel lugar maldito, de aquel momento de terror que podría haber sido el último. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el caballo aminoró la marcha y se detuvo junto a un viejo árbol, en un lugar seguro de la granja, donde había un pequeño establo abandonado. Allí, lejos del acantilado, lejos del peligro inminente, Esmeralda sintió que el cansancio y el miedo la abrumaban a la vez. Dorado se agachó ligeramente, permitiéndole deslizarse por su espalda. Al tocar el suelo con manos temblorosas, Esmeralda se dio cuenta de lo agotada que estaba. Le dolía el cuerpo. Tenía los músculos agarrotados por el estrés, y su mente seguía sumida en el horror de lo ocurrido. Respiró hondo, intentando recuperar el aliento. El corazón aún le latía con fuerza en el pecho, y la adrenalina parecía correr por sus venas. Pero en aquel momento, lo único que podía hacer era mirar a Dorado, con los ojos llorosos de gratitud. «Me has salvado». La voz salió en un hilo casi imperceptible, pero cargado de emoción. Dorado, como si comprendiera cada palabra, inclinó ligeramente la cabeza y le acarició la mano, un gesto sutil pero significativo. Esmeralda cerró los ojos un momento, intentando calmarse, pero algo la corroía por dentro, la necesidad de avisar a su madre. Liliana necesitaba saber lo que había ocurrido. Con los dedos aún temblorosos, buscó el móvil en el bolsillo. El frío tacto del aparato en sus manos parecía un cruel contraste con el caos que sentía en su interior. Respiró hondo y, con dificultad, marcó el número de su madre. El teléfono sonó 2 veces antes de ser contestado. «Esmeralda». La voz angustiada de Liliana resonó al otro lado de la línea. «Dios mío, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado?». Las palabras se le atascaron en la garganta por un momento. Se le formó un nudo de emoción, pero sabía que tenía que hablar. «Mamá, ha intentado matarme». Del otro lado, hubo silencio por un segundo, pero Esmeralda pudo oír el sonido de la respiración acelerada de Liliana. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» «Martín». Esmeralda tragó saliva, cerrando los ojos con fuerza. «Me llevó al acantilado. Me iba a tirar». «Ay, Dios mío. ¿Estás herida? ¿Dónde estás ahora?». Esmeralda miró a su alrededor, reconociendo el establo abandonado y el pequeño camino de tierra que conducía a él. «Estoy cerca del viejo establo. Dorado me salvó, mamá. Me sacó de allí. Quédate donde estás. Ahora me voy». Liliana colgó y Esmeralda colgó lentamente el teléfono. El peso de lo ocurrido parecía aplastarla en aquel momento. Todo había sido tan rápido, tan brutal, que su cuerpo solo ahora empezaba a reaccionar. Se abrazó el torso, sintiendo que le temblaban los hombros, pero cuando miró a Dorado, encontró una mirada serena y firme. El caballo estaba a su lado, como un guardián, como si le dijera que, pasara lo que pasara, siempre estaría allí para protegerla. Las palabras retumbaban en su cabeza, y el pánico crecía en su interior a cada segundo que pasaba. El estómago se le revolvió con una mezcla de rabia y desesperación. Ni en sus peores pesadillas había imaginado que Martín fuera capaz de algo así. Sabía que el matrimonio se estaba desmoronando.
Sabía que su paciencia con Esmeralda era escasa, pero nunca pensó que llegaría al límite. El faro del camión iluminó la estrecha y sinuosa carretera hasta que, por fin, divisó el viejo establo a lo lejos. Casi se le paró el corazón cuando vio a Esmeralda allí, sentada en el suelo, acurrucada junto a Dorado. En cuanto el vehículo se detuvo, Liliana prácticamente saltó del coche y corrió hacia su hija. «Esmeralda, mi amor, ¿estás bien?» Esmeralda tenía los ojos rojos y la piel pálida como si le hubieran arrancado el alma. Cuando Liliana la tocó, sintió que el cuerpo de su hija temblaba, debilitado por el horror al que acababa de enfrentarse. «Mamá, iba a tirarme». Su voz salió entrecortada, casi sin fuerzas. Liliana sintió que se le hacía un nudo en la garganta y, sin dudarlo, la abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas calientes correr por su rostro. «Dios mío, mi amor. Estoy aquí, ya estoy aquí». Pasó la mano por el pelo de su hija, intentando calmarla, intentando absorber todo el dolor, pero nada de lo que dijera o hiciera podría borrar lo ocurrido. Dorado estaba de pie junto a ellos, imponente, como si supiera que su misión aún no había terminado. Su mirada atenta indicaba que aún percibía peligro cerca. Liliana levantó la cara, enjugándose las lágrimas. Su mente iba a 1000 por hora. Tenía que salir de allí. Tenía que proteger a su hija. «Salgamos de aquí. No podemos quedarnos ni un segundo más en esta granja». Esmeralda asintió, aún sin fuerzas para decir mucho. Liliana se levantó y corrió hacia el camión, abriendo la puerta trasera y mirando a Dorado. «Te vienes con nosotros». El caballo levantó las orejas, como si comprendiera perfectamente lo que había que hacer. Liliana abrió la parte trasera del camión, improvisando un espacio para él. Sin dudarlo, Dorado subió con precisión y se acomodó en el pequeño compartimento. Rápidamente volvió a buscar a Esmeralda y la ayudó a sentarse en el asiento del acompañante. El tacto de las manos de su hija era frío, débil. Liliana sintió una opresión en el pecho, el pánico intentando apoderarse de ella, pero respiró hondo. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Ahora no. Cerró la puerta del coche y arrancó. El camión arrancó a gran velocidad y sus faros atravesaron la oscuridad de la carretera desierta. El corazón de Liliana latía con fuerza al ritmo acelerado del motor. No dejaba de mirar por el retrovisor, esperando, temiendo que Martín surgiera de entre las sombras, que de alguna manera los estuviera persiguiendo. Cada kilómetro que recorría era un alivio y, al mismo tiempo, una carga. Dejaba atrás la vida que había construido con Martín, el matrimonio, la casa, todo lo que una vez pensó que era su futuro. Pero ahora, nada de eso importaba. Lo único que importaba era Esmeralda. El silencio dentro del coche era espeso. Liliana miró a su hija, que apoyaba la cabeza en la ventanilla, con los ojos fijos en la nada. «No volverá a tocarte, Esmeralda. Te lo prometo». La joven cerró los ojos y respiró hondo. Aún no sabía cómo asimilarlo todo. Pero una cosa era cierta. Nunca más podría volver a confiar en nadie como lo había hecho antes. El camino hasta la casa de la señora Carmen, la madre de Liliana, parecía interminable. Cada luz lejana en la carretera hacía que el corazón de Liliana se estrujara. El miedo a ser seguida la consumía. Pero al final de la carretera, el pequeño pueblo apareció ante ellos, y la sensación de seguridad empezó a apoderarse de ella. Al llegar a casa de su madre, Liliana bajó rápidamente del coche. La señora Carmen abrió la puerta asustada, al ver la expresión desesperada de su hija y el frágil estado de su nieta. «Liliana, ¿qué te ha pasado?» Liliana respiró hondo, ayudando a Esmeralda a salir del coche. «Tenemos que entrar, se lo contaré todo». La señora Carmen no preguntó nada. Abrazó a Esmeralda con cariño y la llevó dentro. Liliana dio la vuelta al coche y se dirigió a la parte trasera, abriendo la puerta para Dorado. El caballo bajó tranquilamente, sin vacilar, y se quedó allí, como si ya supiera que aquel era ahora su nuevo hogar. Liliana miró hacia atrás, hacia el camino oscuro del que había venido, y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Mientras tanto, Martín decía: «Maldita niña». La frase salió baja, llena de veneno, más para sí mismo que para cualquiera que pudiera oírla. Nunca se había sentido tan expuesto, tan derrotado. Él, Martín Ferrer,
uno de los hombres más poderosos de la región, un millonario acostumbrado a tenerlo todo bajo control, había sido derribado por una niña tullida y un caballo ensangrentado. Un trueno retumbó en la lejanía, como si el propio cielo reaccionara a su furia. Martin se obligó a ponerse en pie, pero su cuerpo protestó con un dolor punzante. Se tambaleó, agarrándose el costado del abdomen donde Dorado le había golpeado. Sintió el sabor metálico de la sangre en la boca, la camisa rota y sucia, el orgullo aplastado. Con esfuerzo, dio los primeros pasos de vuelta a casa. Con cada movimiento, cada músculo le dolía como si se lo estuvieran desgarrando desde dentro. Pero no solo sentía dolor físico. El odio que sentía en su interior era mucho mayor que cualquier herida de su cuerpo. Cuando por fin entró en casa, cogió el teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Liliana. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces, hasta que ella contestó. ¿Dónde estás? Su voz sonó áspera, llena de amenaza. Al otro lado de la línea, el silencio inicial fue desgarrador, pero entonces la voz de Liliana salió firme, fría como una hoja afilada. Casi matas a mi hija. ¿Crees que aún tienes derecho a saber dónde estamos? Martín cerró los ojos, sintiendo que la ira crecía en su interior. Liliana, escúchame. No puedes huir de mí. Eres mi mujer. Tú y esa mocosa tenéis que volver a casa. No. Su voz subió un tono, llena de desprecio. Nunca volveré a esta casa. Te has pasado de la raya, Martín. Ya te he pedido el divorcio. Martín sintió que se le apretaba la mandíbula. Empezó a pasearse de un lado a otro, como un animal enjaulado. Estás cometiendo un error, Liliana. Un gran error. El único error que cometí fue confiar en ti. Martín respiró hondo, intentando contener la rabia. No estaba acostumbrado a perder. Nunca en su vida alguien había desafiado así su autoridad. Te arrepentirás, dijo lentamente. Liliana dejó escapar una risa seca al otro lado. No, Martín. Eres tú quien se arrepentirá. Y entonces la llamada terminó. Martín se quedó mirando el teléfono, sintiendo que le hervía la sangre. El pecho le subía y le bajaba frenéticamente, la respiración agitada. Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Liliana había desaparecido. Y lo que era peor, se había atrevido a decir que no volvería. No importaba. Sabía dónde encontrarlos. Sabía que el primer lugar al que Liliana iría era la casa de su madre Carmen. Era evidente. La mujer nunca tenía el coraje de tomar decisiones drásticas sin tropezar con el regazo de su madre. Apretó los puños. ¿Creía que podía irse así como así? ¿Que podía alejarse de él? No. Martín no era un hombre que aceptara ser desafiado. Y aquella noche, mientras el dolor de su cuerpo se mezclaba con la furia que ardía en su mente, decidió que se lo haría pagar a Liliana. La encontraría. Se lo devolvería todo. Dentro de la casa, Liliana terminó de cerrar todas las ventanas, con el corazón acelerado. Sabía que Martín no aceptaría la separación. Sabía que iría tras ellos y, sin embargo, rezaba para equivocarse. Esmeralda estaba en el sofá con una manta sobre las piernas, todavía frágil por lo que había vivido. La señora Carmen la observaba con preocupación, cogiéndole las manos con cariño. «Aquí no puede hacernos daño», dijo la abuela, intentando calmar a su nieta. Pero apenas había pronunciado la frase cuando un ruido procedente del exterior interrumpió la paz de la casa. Un motor apagándose, neumáticos contra la tierra seca. A Liliana se le revolvió el estómago. Corrió hacia la rendija de la ventana, y el corazón casi se le paró cuando vio a Martín saliendo del coche. Él estaba allí. Los ojos de Martín brillaban con una furia animal. Llevaba una camisa arrugada, manchada de polvo y sudor, y sus movimientos, aunque rígidos, eran decididos. Cruzó el patio con pasos pesados, ignorando por completo la presencia de Dorado en la entrada. Dentro de la casa, Liliana se volvió hacia su madre. «Cierra la puerta». La señora Carmen corrió hacia la entrada y giró la llave rápidamente, mientras Esmeralda se tapaba las piernas con la manta, intentando controlar el miedo que crecía en su interior. Afuera,
Martín se detuvo frente a la puerta y golpeó con fuerza. «¡Abre la puerta, Liliana!». El sonido resonó en toda la casa y un denso silencio llenó la habitación. Liliana respiró hondo y cerró los ojos un momento. «Vete, Martín», gritó desde dentro, intentando mantener la voz firme. «¿Crees que puedes huir de mí?». Martín volvió a golpear, esta vez con más violencia. Dorado resopló nervioso, golpeando el suelo con las pezuñas, como si supiera que estaba a punto de producirse un enfrentamiento. «Llama a la policía», dijo Liliana a la señora Carmen, que corrió a coger el teléfono. Fuera, Martín dio un paso atrás, mirando a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en el caballo dorado que le miraba con la misma chulería que antes. El odio se intensificó. «Otra vez tú», refunfuñó Martín, apretando los puños. Dorado no se movía, pero parecía dispuesto a atacar en cualquier momento. Dentro de la casa sonaba el teléfono. La señora Carmen intentaba llamar a la policía, pero Martín se dio cuenta. No iba a marcharse. Con un movimiento brusco, levantó el brazo y dio un portazo tan fuerte que el sonido reverberó por las habitaciones. «¡Te arrepentirás, Liliana! ¡Tú y esa mocosa!». Aquellas palabras hicieron que algo en el interior de Esmeralda se rompiera. Ella, que antes había estado temblando, sintió ahora crecer su furia. Sus ojos, que habían estado llorosos, se volvieron fieros. Ya no sería la víctima. «¡Eres un cabrón, Martín!», gritó Esmeralda con la voz llena de odio. El silencio reinó durante un segundo. Martín entrecerró los ojos. «Será mejor que no lo olvides, Esmeralda», dijo con voz grave y peligrosa, «porque acabo de empezar». Y entonces, con un movimiento rápido, Martín dio un paso atrás y pateó la puerta con fuerza. El sonido de la madera astillándose resonó en toda la casa. Liliana gritó. La señora Carmen retrocedió, aún con el teléfono en la mano. Esmeralda intentó moverse, pero antes de que pudiera hacer nada, Martín atravesó la habitación como un huracán, agarrando a Liliana por el pelo. Ella gritó, intentando soltarse, pero su fuerza era brutal. «Te vienes a casa conmigo». Esmeralda vio cómo tiraban de su madre y, sin pensarlo, intentó intervenir. «Suéltala, monstruo». Martín, dominado por la rabia, se dio la vuelta y, sin dudarlo, propinó una fuerte patada a Esmeralda. La joven cayó de la silla y su brazo golpeó violentamente contra el suelo. Un grito de dolor escapó de sus labios mientras Liliana luchaba desesperadamente. «Martín, por el amor de Dios, para». Pero él no escuchó. Estaba completamente cegado por su deseo de venganza. Y entonces, de repente, un sonido cortó el aire. El relincho de Dorado. Antes de que Martín pudiera reaccionar, el caballo se abalanzó sobre él y con un movimiento preciso, le asestó una fuerte patada en el pecho. El impacto fue devastador. Martín salió despedido hacia atrás y su cuerpo golpeó la pared con un ruido ensordecedor antes de desplomarse en el suelo. Inmóvil. La casa quedó en silencio. Liliana cayó de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, mientras corría hacia Esmeralda. La señora Carmen volvió a coger el teléfono, con voz temblorosa, para hablar con la policía. Martín no se movió. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Su respiración era agitada, y la expresión de conmoción de su rostro demostraba que, por primera vez, había comprendido. Martín estaba tendido en el suelo, con la respiración irregular y los ojos muy abiertos, mientras intentaba procesar el golpe demoledor que había recibido de Dorado. El dolor irradiaba por su pecho. Sus pulmones parecían suplicar aire, pero no podía moverse. Sentía el sabor metálico de la sangre en la boca y una cálida humedad que goteaba de un corte en un lado de la frente. El frío suelo de madera le oprimía la cara, y en ese instante, la rabia ciega que le había llevado hasta allí fue sustituida por algo que no quería admitir: miedo. Por primera vez, Martín sintió el peso real de sus actos, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Liliana se arrastró por el suelo hacia su hija, con la mano temblorosa al tocar el rostro de Esmeralda. Su mirada desesperada buscaba cualquier señal de que su hijita estuviera bien. «Amor mío, háblame. ¿Estás bien?».
Esmeralda parpadeó lentamente. El impacto de la patada aún reverberaba en su cuerpo. Sintió un dolor punzante en el brazo, que ahora le palpitaba y parecía incapaz de moverse correctamente. El pecho le subía y le bajaba con rapidez, y en los ojos le brillaban lágrimas entre el asombro y el odio. «Estoy bien, mamá, pero no parará. No parará hasta destruirlo todo». La rabia en la voz de su hija hizo que el corazón de Liliana se apretara aún más. La señora Carmen seguía con el teléfono en la mano, con voz temblorosa y urgente mientras hablaba con la policía. «Ha entrado en casa. Ha atacado a mi hija y a mi nieta. Envíen a alguien ya». Su voz era una mezcla de desesperación y furia, pero su mirada estaba fija en Dorado, que permanecía de pie como un guardián inquebrantable, con los músculos tensos, los ojos negros fijos en Martín como si estuviera dispuesto a atacarle de nuevo a la menor señal de movimiento. Martín gimió, intentando levantar el cuerpo del suelo. Le ardía el pecho, sus músculos protestaban, pero no podía aceptar ser derrotado. Con un doloroso esfuerzo, consiguió rodar sobre un costado, apoyándose en un codo y mirando a Liliana con ojos inyectados en furia y humillación. «¿Crees que esto acaba aquí, Liliana? ¿Crees que puedes huir de mí para siempre?» Su voz era ronca, débil, pero cargada de veneno. Liliana sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal, pero algo en su interior cambió en ese momento. La mujer que durante años había intentado mantener la paz, que siempre había creído que podía resolver los problemas sin enfrentamientos, sentía ahora que una revuelta indescriptible se apoderaba de su pecho. Se levantó lentamente, todavía protegiendo a Esmeralda detrás de ella, y miró a Martín como nunca antes lo había hecho. «Sí, se acabó, Martín. Ya se acabó. Ya no tienes control sobre nada. Lo has perdido». Su voz no tembló, no vaciló, y por primera vez fue Liliana quien vio el miedo en sus ojos. Afuera, el sonido de las sirenas cortaba el amanecer, el reflejo de las luces rojas y azules invadiendo la ventana del living. Martín cerró los ojos un instante, sintiendo el peso de su derrota incluso antes de que los policías entraran por la puerta. Sabía que no había salida, que esta vez no podría comprar su libertad ni salir impune de las amenazas. El dolor, el cansancio y la humillación le aplastaron contra el suelo, cuando unos pasos firmes se acercaron rápidamente. La puerta se abrió de repente, y dos policías armados entraron con cautela, analizando la escena que tenían delante. Uno de ellos apuntó con su arma a Martín, mientras el otro se acercaba a Liliana. «¿Están todos bien aquí?» Liliana asintió rápidamente, abrazando a Esmeralda. «Irrumpió en la casa, intentó llevarse a mi hija, nos agredió. Tengo imágenes de las cámaras de seguridad que lo muestran todo». La firmeza en la voz de Liliana sorprendió incluso a ella misma. Ya no era la mujer asustada que temía las consecuencias de enfrentarse a Martín. El policía miró a Martín en el suelo, que ahora intentaba incorporarse, respirando con dificultad. «Martín Ferrer queda detenido por intento de asesinato, allanamiento de morada y agresión. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser y será utilizado en su contra en el juicio». Martín soltó una carcajada seca y amarga, con el sabor de la sangre aún en la boca. Miró a Liliana y a Esmeralda, con los ojos llenos de odio y algo más. Una sombra de algo que podría ser arrepentimiento, pero que nunca sería admitido. «Esto no termina aquí». Su voz salió baja, llena de frustración y desesperación. Los policías le levantaron brutalmente, esposándole las muñecas hacia atrás mientras gruñía de dolor. El impacto de los golpes de Dorado aún marcaba su cuerpo, y cada movimiento le recordaba su derrota. Lo sacaron a rastras, con las botas arrastrándose por el suelo de madera, y al cruzar la puerta, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Dorado. El caballo no se movió, solo le observó con la serenidad de un guerrero que sabe que ha ganado la batalla. Fuera, metieron a Martín en el coche. El sonido de las puertas al cerrarse resonó en la noche silenciosa, y Liliana por fin soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Miró a Esmeralda, que ahora tenía lágrimas en la cara, no de miedo, sino de alivio. La señora Carmen se acercó a las dos,
envolviéndolas en un fuerte abrazo, lleno de todo lo que las palabras no podían expresar. Liliana cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor del abrazo de madre e hija, y por primera vez en años se sintió segura. Dorado, de pie en el patio, levantó la cabeza hacia el cielo oscuro, como satisfecho con el resultado de la batalla. Su trabajo allí había terminado. Dentro de la casa, los fantasmas del miedo empezaron a disiparse, dando paso a algo que había parecido lejano, pero que ahora era real. Las luces de los vehículos seguían parpadeando en el exterior, bañando la casa de colores rojos y azules que bailaban en las paredes y el suelo. El polvo levantado por los neumáticos de la policía flotaba en el aire, pero dentro de la casa empezaba a hacerse el silencio, ya no como un presagio de miedo, sino como un suspiro de alivio. Liliana permaneció inmóvil un momento, con los ojos fijos en la puerta abierta por la que se habían llevado a Martín. Su pecho subía y bajaba lentamente, como si estuviera volviendo a aprender a respirar. Todo su cuerpo seguía temblando, no solo por la adrenalina, sino por el peso de años de sumisión y miedo que ahora empezaban a disolverse. La verdad era amarga y liberadora al mismo tiempo. Nunca más podría hacerles daño. Esmeralda, aún sentada en el suelo, intentó calmar la respiración. Le dolía el brazo. El impacto de la caída aún resonaba, pero el dolor físico no era nada comparado con el peso que sentía en su interior. Miró a Liliana, su madre, la mujer que había soportado tanto, que había intentado mantenerlo todo unido durante tanto tiempo, y en aquel momento vio algo nuevo en su rostro, algo que antes le había parecido imposible. Vio fuerza. Se acabó, ¿verdad, mamá? Su voz salió débil, pero llena de emoción. Liliana se agachó junto a su hija, le sostuvo la cara entre sus manos cálidas y temblorosas, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Sí, hija mía, se acabó. No volverá a tocarnos. La señora Carmen, que había estado observando la escena en silencio, cruzó los brazos sobre el pecho, las arrugas de su rostro aún más profundas por el peso de su preocupación. Sus ojos se dirigieron a la ventana, donde Dorado estaba de pie, con la respiración tranquila y la cabeza levantada en señal de alarma. No era solo un caballo, era un guardián, un ángel dorado que intervenía cuando nadie más podía hacerlo. Ese caballo, lo sabía, lo sintió todo antes de que ocurriera, dijo Carmen, con la voz baja, cargada de respeto. Fuera, el frío cortante del amanecer empezaba a disipar el calor de la tensión. Dorado movía las orejas, atento a cada ruido. Su mirada seguía fija en la carretera, aunque sabía que Martín ya se había marchado. Su imponente cuerpo permanecía rígido, como si esperara algo, como si se asegurara de que la amenaza no volvería. Y entonces, lentamente, caminó hacia el balcón, acercándose a la puerta abierta de la casa. Liliana lo miró, y el pecho se le apretó al darse cuenta de lo que aquel animal había hecho por ellos. Nos salvó, Esmeralda, nos salvó 2 veces, dijo, con la voz quebrada. Esmeralda trató de sonreír, pero lágrimas obstinadas corrían por su rostro. Aún le dolía el brazo, pero eso ya no importaba. El peso que había soportado durante años por fin empezaba a caer, y por primera vez desde el accidente que la dejó en aquella silla, sintió que podía respirar sin miedo. Le tendió la mano buena a Dorado, y el caballo, como si comprendiera todas sus emociones, se acercó a ella con suavidad y le acarició la palma con el hocico. Su pelaje cálido y suave parecía decir todo lo que las palabras no podían. El coche que transportaba a Martín desapareció en el horizonte, llevándose consigo la pesadilla que había atormentado la casa durante tanto tiempo. La noche seguía siendo larga, pero ahora había algo diferente en el aire. Ya no era miedo, era esperanza. Liliana suspiró cerrando los ojos por un momento, sintiendo el cálido abrazo de su madre y el leve contacto de Esmeralda a su lado. Sabía que el camino de la reconstrucción sería difícil. Sabía que las cicatrices permanecerían, pero por primera vez estaba lista para seguir adelante. Dorado permanecía a su lado, inmóvil, como si supiera que su deber
aún no estaba completamente cumplido. No era un caballo cualquiera, era el símbolo de la resistencia, la fuerza y el renacimiento. Los días siguientes estuvieron marcados por un extraño silencio, un vacío que poco a poco empezó a llenarse de algo nuevo. Alivio. La granja, que antes parecía sofocante y opresiva, ahora tenía otro aire. Liliana y Esmeralda sintieron la ausencia de Martín como si se hubieran quitado un peso invisible de encima, pero el miedo seguía acechando, como una sombra persistente. Estaba en la cárcel, sí, pero sabían que aún quedaba un último paso: el juicio. En el pequeño salón de la casa de la señora Carmen, Liliana miraba fijamente la pantalla del portátil donde leía y releía los documentos del caso contra Martín. La policía había recogido las imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, que lo captaron todo, desde la violenta invasión hasta el momento en que Martín fue derribado por la fuerte patada de Dorado. Además, las declaraciones de Liliana, Esmeralda y la señora Carmen estaban unidas al caso, y no había lugar a dudas. Esta vez no se saldría con la suya. ¿Crees que se saldrá con la suya?, preguntó Esmeralda, con la voz cargada de miedo, mientras intentaba mover el brazo, aún dolorido por la caída. Liliana cerró los ojos un momento y respiró hondo antes de responder. Esta vez no, niña, esta vez se hará justicia. El día del juicio llegó antes de lo que esperaban. La sala estaba abarrotada, los periodistas susurraban entre sí. Los flashes destellaban en el aire mientras captaban cada momento de la llegada de Liliana y Esmeralda. Entraron en la sala bajo una mirada atenta, pero ninguna dudó. Eran las víctimas, sí, pero estaban allí para demostrar que ya no eran rehenes de aquel hombre. Liliana agarró con fuerza la mano de Esmeralda, sintiendo el calor de su piel contra la suya, como si compartieran fuerzas en aquel momento decisivo. Cuando introdujeron a Martín en la habitación, esposado, su expresión estaba llena de algo diferente. Ya no había arrogancia en sus ojos. El hombre que antes se consideraba intocable, ahora estaba de pie ante el tribunal, demacrado, con la ropa arrugada y las marcas aún visibles de los golpes que había recibido. Evitó mirar directamente a Liliana y Esmeralda, pero ellas no apartaron la mirada. Ya no era un monstruo invencible, era solo un hombre débil, reducido a las consecuencias de sus propias elecciones. El fiscal presentó las pruebas de forma quirúrgica, cada detalle del crimen expuesto sin piedad. Se mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad, y toda la sala contempló el horror de aquella noche. Las escenas de Martín derribando la puerta, arrastrando a Liliana por el pelo, pateando a Esmeralda contra el suelo y, finalmente, siendo derribado por el golpe de Dorado. El silencio en la sala era absoluto. Solo los chasquidos de los teclados de los periodistas tomando notas rompían la tensa atmósfera. Cuando Liliana fue llamada a declarar, su voz era firme, a pesar del temblor interno que sentía. Durante años intenté creer que Martín podía cambiar, que podía ser un buen marido, un buen padrastro, pero la verdad es que nunca le importó nadie más que él mismo. Nos trataba como si fuéramos de su propiedad, y cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo el control, decidió intentar destruirnos, pero fracasó. En ese momento miró directamente a Martín, con los ojos tan firmes como siempre, y ahora tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Esmeralda también fue llamada. Su corazón latía con fuerza, pero se negó a mostrar miedo. Por primera vez, estaba allí, enfrentándose a su atacante sin vacilar. Me pasé media vida intentando demostrar al mundo que, aunque era diferente, era fuerte. Pero Martín nunca me vio así. Para él, siempre fui una carga, algo que se interponía en su vida perfecta. Intentó matarme porque me veía como un problema. Pero yo nunca fui el problema. El problema siempre fue él. Su voz transmitía una fuerza inesperada, y en ese momento sintió que la mirada de todos se volvía hacia ella, no como una víctima frágil, sino como alguien que había sobrevivido y se negaba a ser silenciada. Cuando el juez anunció finalmente la sentencia, toda la sala pareció contener la respiración. A la vista de las pruebas presentadas y de los testimonios de las víctimas,
Este tribunal condena a Martín Ferrer a 22 años de prisión por los delitos de asesinato en grado de tentativa, atentado y allanamiento de morada. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Martín cerró los ojos por un momento. El peso de la sentencia cayó finalmente sobre él. Liliana y Esmeralda intercambiaron una mirada silenciosa antes de abrazarse. Era el fin. Ya no podía tocarlas, ya no podía atormentarlas. Eran libres. Fuera del juzgado, el sol brillaba con fuerza, como si incluso el cielo compartiera este momento de victoria. La multitud de periodistas se reunió alrededor, tratando de obtener declaraciones de Liliana y Esmeralda, pero ellas no dijeron nada. No lo necesitaban. Lo único que importaba era que por fin podían seguir adelante. Cuando llegaron a casa aquella tarde, Dorado estaba en el prado, pastando tranquilamente bajo el cielo estrellado. Esmeralda se acercó a él, sintiendo el viento frío tocar su piel. Pasó la mano por las crines del caballo, sintiendo la suave textura entre sus dedos. «Gracias por todo, chico. Nos has salvado», dijo, con la voz cargada de emoción. El caballo levantó la cabeza, como si comprendiera, y resopló suavemente antes de volver a masticar la hierba. Liliana se acercó a su hija y la abrazó con fuerza. «Ahora, por fin, podemos volver a empezar», dijo, con voz serena por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, Liliana salió de casa descalza, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. Respiró profundamente el aire fresco de la mañana y dejó escapar un largo suspiro, como si se liberara de un peso que había cargado durante años. Sus ojos recorrieron el horizonte hasta encontrar a Esmeralda, que estaba sentada bajo un árbol con Dorado a su lado. El caballo estaba tan firme como siempre. Su postura imponente y su mirada serena. Era más que un animal. Era un símbolo de todo lo que había pasado, y más que eso, de todo lo que se había superado. Esmeralda cerró los ojos un momento, sintiendo la brisa fresca contra su piel. Su cuerpo aún mostraba las marcas de lo que había vivido. El brazo aún le dolía ligeramente, y el recuerdo de la patada de Martín aún resonaba en su mente. Pero por dentro, algo había cambiado. El miedo que la había consumido durante tanto tiempo ya no tenía cabida. Levantó la mano y acarició a Dorado, sintiendo la suavidad de su crin entre los dedos. «No sabes cuánto significas para mí», le dijo al caballo, que resopló ligeramente, como si entendiera cada palabra. Liliana se acercó, observando a su hija con una mirada llena de amor y orgullo. Se sentó a su lado en silencio, ambas sintiendo la presencia de la otra. Después de algunos minutos, Esmeralda se volvió hacia su madre y rompió el silencio. «Sabes, durante mucho tiempo pensé que nunca podría tener una vida normal, que siempre sería una carga, que siempre dependería de los demás. Martín me lo hizo creer, y creo que, en cierto modo, yo también acabé creyéndolo». Tenía los ojos llorosos, pero su voz no transmitía tristeza. Transmitía verdad. Liliana sintió que el corazón se le apretaba al oír aquellas palabras, pero no interrumpió. Se limitó a coger la mano de su hija con afecto, esperando a que continuara. «Pero ahora veo que no soy una carga. No soy débil, he sobrevivido. Le planté cara, grité, luché, y estoy aquí de pie lista para seguir adelante». Miró a Liliana con una pequeña pero genuina sonrisa. «Y te lo debo a ti, mamá, y a Dorado». Liliana apretó la mano de su hija y sintió que una oleada de emoción la inundaba. «Siempre has sido fuerte, Esmeralda. Siempre. Martín intentó hacerte sentir más pequeña porque sabía que nunca tendrías la fuerza que tienes, pero ahora se ha ido, y estamos aquí. Somos libres», dijo ella con voz amarga pero llena de certeza. El sonido de los pájaros llenaba el aire, y la luz del sol empezaba a calentarles la piel. Liliana suspiró, mirando la casa, el campo, todo lo que la rodeaba. «Podemos hacer de esta granja un lugar nuevo, un verdadero hogar, sin sombras, sin miedo». Esmeralda asintió, mirando a su alrededor con ojos nuevos. Aquel lugar le traía malos recuerdos, pero también era el escenario de su supervivencia. Allí se había enfrentado a la oscuridad y había salido viva.
Tal vez fuera el lugar perfecto para empezar de nuevo. Miró a Dorado y sonrió. Deberíamos dejarle salir más, dejarle correr libremente por el campo. Se lo merece, dijo, pasando la mano por el cuello del caballo. Liliana se rió, negando con la cabeza. Creo que los tres nos merecemos correr libres. El día transcurrió con una ligereza que hacía tiempo que no sentían. Por primera vez, Liliana cocinó sin prisas, sin tensión en el rostro. La señora Carmen reía contando viejas historias, y Esmeralda, incluso en su silla de ruedas, se sentía más ligera, más viva. La noche cayó sin miedo, sin sobresaltos, sin gritos. Solo el sonido del viento entre los árboles y Dorado trotando libremente por el campo. En el balcón, Liliana y Esmeralda observaban las estrellas en el cielo despejado. La madre rodeó a su hija con un brazo, acercándola. Mañana será un nuevo día, y esta vez nos pertenece de verdad. Esmeralda sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Sí, mamá, y esta vez estoy deseando vivirlo.